Buenas tardes, vamos a esperar un par de minutos mientras siguen ingresando. Sí, también voy a escribir en la página. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Mónica. Esperemos unos minutos más, ¿sí? Un par de minutitos más y comenzamos la clase.
Ahora sí, mil disculpas, buenas tardes a todos. Iniciamos con la clase, por favor. Yo creo que ya hemos esperado demasiado y nos conviene empezar y continuar. Ya, entonces, uy, ese cambio automático. Entonces, hoy día continuamos con nuestro curso y iniciaríamos el día de hoy con nuestro tercer eje, con nuestra tercera unidad, que es el currículo y la planificación educativa. Entre el día de hoy y el día de mañana vamos a cubrir toda esta unidad para que en nuestra última semana de clases de este curso lo podamos dedicar al cuarto eje, bueno, la cuarta unidad, que es la evaluación práctica, bueno, la evaluación y práctica reflexiva docente, como nuestro octavo tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos del currículo. Vamos a tocar conceptos y puntos como el concepto y los tipos de currículo, qué son el currículo explícito, o el currículo oculto y el currículo real. Estos tres tipos o caras o dimensiones del currículo son los más conocidos, es decir, las formas de poder entenderlo o interpretar un currículo. Ciertamente existen otros más que los vamos a mencionar mediante vayamos pasando a clase. Como tercer punto vamos a ver el enfoque por competencias, que es justamente el enfoque en el que nos estamos basando, ¿no? Bueno, primer punto de la clase, vamos a ver esta imagen respecto a la anatomía de un camino. ¿Qué voy a hacer acá? Yo les voy a ir dando algunos conceptos y me gustaría que participen algunas personas, por favor. ¿En qué va a consistir la participación? Interpretar. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? De momento, ¿hay alguien que quiera levantar la mano ya para que lo estemos considerando? Creo que nadie, ¿no? Tenemos a Víctor Hugo. Listo. ¿Alguien más? Primero voy a dar los conceptos, Víctor, y luego adelante tú, ¿sí? Tenemos a Víctor Hugo y a María. Ya, con eso tengo suficiente. Víctor Hugo y María, entonces. Voy a lanzar los conceptos clave respecto a esta imagen. Ojo que estamos en el tema de fundamentos del currículum. Entonces, con esos conceptos yo creo que vamos a tener un mejor panorama para poder explicar qué vemos en esta imagen, en este contraste. Bueno, los conceptos son ciertamente anatomía, que básicamente es una metáfora que sugiere a diseccionar. Tenemos el concepto de camino educativo, que es básicamente el currículo como recorrido de los estudiantes. Y también podemos hablar acá de un plan escrito a la práctica real y un enfoque basado en competencias. A partir de estos conceptos, ¿qué podríamos definir entre estas dos imágenes? Adelante, Víctor Hugo, por favor, y buenas tardes. Gracias, estimado Ariel. Yo pienso que la metáfora, por una parte, puede ser ciertamente maniquea, ¿no? De la diferencia que hay acerca del currículum que está estructurado en teoría, o sea, el documento
suscrito por, digamos, el Ministerio de Educación, una unidad educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que realmente ocurre en la realidad. Ahora, lo segundo es que esas dos imágenes nos están mostrando dos concepciones curriculares. La una, la de la izquierda, el diagrama presenta el currículum como un camino que tiene un principio, un desarrollo y una conclusión. Pero la relación entre el fin y el principio sería expedito. Es un currículum en línea recta, digamos, o un currículum horizontal. En el lado derecho, el sendero del bosque muestra todo lo contrario. Primero, no es un camino directo. En verdad, en ese sendero no se sabría cuál es el principio y el fin, porque claro, la foto está siendo tomada desde una perspectiva, ¿no? Pero esta foto pudo haberse tomado también desde el otro ángulo del sendero, ¿no? Entonces, esta figura muestra ah, una concepción de currículum, metafóricamente hablando, que a mí me parece mucho más real. O sea, es el típico caso de quienes, bueno, hemos sido profesores en primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y en honor a la verdad, en mi experiencia personal, nunca he tenido la experiencia de ejecutar un currículum y que en la práctica haya sido exactamente lo que se había planificado y todo lo demás. Entonces, de pronto había que hacer una serie de ajustes, había que retroceder, adelantar, realmente muy problemática la situación. Por ejemplo, cuando fui profesor de primaria, tenía 10 niños. De los 10 niños, 8 eran, para no, digamos, usar ninguna terminología, normales, pero 2 de los niños tenían problemas de aprendizaje muy severos. Entonces, el programa, el currículum, etcétera, no era posible como ellos, como sí lo podía hacer con los otros niños, ¿no? Entonces, estas dos figuras muestran estas dos concepciones de currículum, ¿no? Uno, digamos, piensa el currículum como algo totalmente explanado, ¿no? Como algo que totalmente se debe y se puede realizar, pero el otro pienso que es más realista. Hay que recordar nomás, para no ir muy lejos, lo que ha pasado con el currículum del Avelino Siniani. Ese currículum ha sido como punto de partida inviable y solo la Pachamama, la Madre Tierra, etcétera, etcétera, sabe qué ha ocurrido en la realidad. Pero bueno, lo cierto es que sí, en esas dos imágenes vemos esas dos diferencias, ¿no? Ahora, naturalmente, solamente para añadir algo más y no extenderme, esta diferencia entre las dos imágenes no necesariamente está subordinada a que un currículum sea por objetivos y el otro por competencias, porque ocurre que en teoría pueden tener cierto tipo de perfil, pero ya cuando se realizan, ambos tipos de currículums atraviesan exactamente por los mismos problemas sociales, culturales, lingüísticos, recursos institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí dejaré mi participación. Víctor, bastante completa y de verdad te agradezco, sobre todo por complementar con tu experiencia, que yo creo que es muy importante. Es una buena forma de poder expresar y representar. Muchas gracias, Víctor Hugo. También te estoy leyendo en los mensajes, Eric, por si acaso. Gracias a ti también. María, adelante, por favor. Mejor si te presentas con el Bueno, nombre completo, ¿sí? así. Me llamo María del Carmen Sanginés Albarracín y el comentario de Víctor Hugo sí casi se llevó todo. Bueno, yo veo en las imágenes, bueno, como dijo más o menos Víctor Hugo, eh, voy a complementar un poco, no sé. La teoría representa el aprendizaje conceptual, es decir, el conocimiento que se adquiere a través de libros, explicaciones y el estudio. Eso yo veo en la figura 1, más o menos, donde las medidas de la cancha creo que son. Y bueno, el camino con baches sería el bosque, donde, bueno, parece un bosque con baches y obstáculos, donde cada dificultad permite aprender y adaptarse y crecer, más o menos, como las competencias que hay. A diferencia de la teoría, que es un camino más recto y sin dificultades visibles.
la experiencia permite desarrollar habilidades reales mediante la práctica y la superación de los obstáculos. Eso yo veo en las dos imágenes. No, está bastante bien, también es otra perspectiva, es otro pensamiento crítico que también está dentro de lo real. Para mí, ambas opiniones son muy válidas y correctas, la verdad. ¿Por qué? Porque básicamente en esta imagen estamos viendo, o en estas dos imágenes estamos viendo un contraste, lo planificado con lo real. Ahora, y gracias, Víctor Hugo, gracias, Ana María, o María del Carmen, perdón. Bueno, en el contexto del currículo, primero vamos a hablar un poquito del currículo, que lo vamos a definir justamente ahora, pero digamos, o créanme, por favor, tengamos fe en esto, el currículo es básicamente un camino que se diseña para los estudiantes. Pero hay una gran diferencia entre hacer el mapa del camino, como estamos viendo acá. Esto lo que están viendo es un gráfico, un diagrama para la elaboración de un camino, de una carretera, de cierto tramo. Tenemos todo muy bien bonito, bastante recto, limpio, etcétera. Pero esto normalmente se llega a construir sobre esto lo que estamos viendo, sobre el terreno. Y por más de que nosotros lleguemos a tener un plano tan lindo, tan bonito, tan muy bien diseñado, el terreno es otro y nos dice otra cosa. Entonces, la adaptación y la integración de estos dos es bastante dificultoso, ¿no? Y es justamente en la integración y en la aplicación de estos dos donde el docente hace valer, hace valor a su formación, hace reconocimiento de lo que es realmente como un tutor, un guía, un motivador, porque tenemos que construir o tenemos que construir los docentes esta carretera sobre este terreno. ¿Se dan cuenta? Yo estoy hablando, acabo de hablar otra Ingeniero. perspectiva y estamos en lo correcto igual. Gilka, adelante, Disculpe, buenas tardes. ingeniero, buenas tardes. Yo también había levantado la mano y, si me permite, por favor, lo que yo había visto en esto es que todos quisiéramos vivir en teoría, porque en teoría todo es perfecto. Cuando nosotros planificamos una clase, obviamente vamos a tener, empiezo aquí, hago el desarrollo, termino así, la evaluación y tengo que tener estos resultados. Pero hacia la derecha podemos ver que muchas veces vamos a tener que sortear con muchas dificultades y que aún así vamos a tener nosotros que acomodarnos y acomodar nuestro plan de trabajo a todas estas dificultades para que al final lleguemos al mismo objetivo. Gracias. Exacto, Gilka, también estás en lo correcto. Si se dan cuenta es aplicar a esto en la realidad, donde tenemos diversidad del entorno cultural, lingüístico y otros aspectos, como bien Víctor Hugo ha complementado muy bien esta parte. Podríamos decir que las piedras son la diversidad social que tienen los estudiantes, cognitivas que tienen los estudiantes, sociales, económicas, etcétera. Ese es el terreno real sobre el que tenemos que aplicar un currículo que se ha hecho bien bonito de manera teórica. Entonces, a eso hacemos referencia con esta imagen. Agradezco a todos, agradezco a Eric, María, Gilka, Víctor Hugo. Yo Ingeniero, creo que ¿puedo dar mi opinión? Buenas tardes. ya, seamos breves, Jacqueline, adelante. Ok, bueno, como estaban explicando, y sí, ya tengo a lo que la conceptualización que dieron, y sí me parece, ¿no? Pero lo ideal, lo que vemos en el lado izquierdo, pero lo real que verdaderamente enfrentamos es el lado derecho. Si bien quisiéramos llegar a lo ideal sin obstáculos ni nada, que tiene áreas, dimensionamientos, ideal que uno quisiera lograr, pero yo creo que sí se puede, viendo como usted indica, el asesoramiento adecuado, el camino que uno quiere recorrer, ¿no? Solo eso. No, está bien, perfecto, Jacqueline, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por las participaciones. Entonces hemos dado introducción al currículum con esta imagen y las reflexiones, argumentos y aportes de cada uno de ustedes. Comencemos, por favor. Respecto a la etimología o al origen de la palabra currículum, proviene de la palabra latín currere,
que representa o significa el curso de la vida. Normalmente, esta palabra se puede entender e interpretar con dos conceptos. Lo podríamos entender como un documento o como un proceso. Ambos son complementarios, es decir, se entiende con los dos. Al representarlo o al entenderlo como un documento, el currículo, perdón, nos referimos al plan de estudios, la estructura formal y la representación del recorrido, del camino que estamos hablando, ¿no? Y como proceso, como praxis práctica, hablamos o nos referimos a lo que realmente sucede al recorrer el camino. Justamente aquí nos dice de que el currículo está interpretado como el relleno y experiencia vital. Entonces a esto vamos a ver nuevamente los niveles que puede comprender el diseño curricular, por lo que es totalmente el currículo. Ya hemos dado previos a esta interpretación y a este concepto. Nuevamente lo vamos a ver, por favor. Entonces acá estamos viendo los niveles de concreción curricular o los distintos niveles con los que se puede entender e interpretar el currículo. Entonces tenemos un nivel macrocurricular, donde es un nivel general, un nivel de sistema, donde básicamente es creado a partir de los contextos nacionales, políticos y regionales. En este caso englobaríamos a nuestro ministerio de educación, ¿verdad? Y las leyes que estas están. Un nivel intermedio, que básicamente es el puente entre lo nacional con lo integral y único de cada clase, de cada docente, de cada uno de ustedes, es el nivel mesocurricular. Es decir, este es un nivel institucional que va dado por cada organización, cada instituto, cada universidad, cada colegio. Obviamente basándose en el nivel macrocurricular, ¿no? Acá ya van filtrando un poco más y van dando más afinidad a ciertas directrices. Lo podemos interpretar como el puente. Por último, tendríamos el nivel microcurricular, es decir, al nivel del aula, donde acá se ve lo que se da en cancha, es el diseño real. Acá es donde el docente, a partir de todos estos niveles curriculares, realiza el diseño de la clase, los planes de la lección, los proyectos de aula y las prácticas que se pueden llevar día a día. Entonces, básicamente, la concreción es la acción de reducir algo, bueno, hablando de este término, de reducir algo a lo esencial. Partimos de algo general a reducir a lo más importante. Es algo real y tangible, ¿no? Como es la organización, el diseño de las clases. Entonces, acá también vamos a ver un poquito sobre los niveles o las caras que podría tener un currículo. Es decir, ya sea cualquiera en el que se encuentre, en el nivel que se encuentre un currículo, hay distintas formas de poderlo comprender, interpretar o entender. Es decir, estoy hablando de las tres caras del currículo. Pese a que todo esto podría representar, este es un iceberg, ¿no? Podría representar a lo que es un currículo. Normalmente optamos, o si nos damos cuenta, hay distintos puntos de vista que existen, pero no sabemos a veces cómo definirlos. Estas son las clases o los tipos. Tenemos normalmente el currículo explícito, es decir, lo manifiesto, lo manifestado, realizado mediante normas, planes, escritos, pliegos de textos, etc. También se lo conoce como el currículo oficial. Entre otros tenemos el currículo real, que es básicamente la práctica, la negociación diaria y lo que realmente vamos aprendiendo. Otro punto que es muy importante, y justamente haciendo referencia a esta imagen,
está por debajo y es lo más grande respecto al iceberg o el currículo, tenemos el currículo oculto. Y esto va relacionado con los valores implícitos, las reglas que no están dichas en clases, esos valores que el docente va implementando, inculcando a los estudiantes. Entonces, a eso nos referimos con el currículo oculto. No se preocupen, vamos a ver uno por uno estos el día de hoy. ¿Queda entendido esto? Los tres tipos, las tres caras que podemos tener en un currículo. Vemos, ¿no? Si queremos resumir, o si podríamos resumir, diríamos el currículo oculto es básicamente las normas, los valores. El real es lo que realmente ocurre. Y el explícito es lo que se declara, lo que nos piden o lo que vamos a mostrar y supuestamente se va a avanzar. Tenemos estos tres. Ahora, a estos tres, también normalmente hay un currículo definido como el currículo nulo. Normalmente, o varios textos lo vienen identificando y catalogando como un cuarto currículo válido. Este currículo nulo es el contenido que se omite. Normalmente puede ser por decisión del docente o quizás por evitar problemas respecto a ideologías que pueda existir, temas sociales o políticos en el contexto que se esté dando la clase, ¿no? Dependiendo del tipo de colegio, etcétera. Yo creo que varias personas me están entendiendo. Tenemos a veces universidades que son de una determinada religión, al igual que los colegios. Entonces, justamente por esas directrices también que tienen que omitir a veces ciertos contenidos que no son nada preocupantes. Pero justamente con este tipo de especificaciones en cada organización, institución, etcétera, es que se van omitiendo ciertos contenidos. Y normalmente esto puede ser importante. Es importante, desde el inicio dijimos, no ignorar, el ignorar es un delito. Entonces, en ocasiones este currículo nulo llega a ser un punto importante y el punto de inflexión para un buen aprendizaje. Ahora empecemos con el primer currículo, o tipo de currículo, en la primera cara del currículo. Tenemos el currículo explícito. Ya habíamos dicho más o menos qué es. Acá lo vamos a definir de la mejor manera. Entonces, el currículo explícito u oficial, así también se lo entiende, se lo puede definir como una unidad educativa, perdón, o una institución académica, como el wish list, es decir, la lista de los deseos de la sociedad. Son los objetivos escritos y el modelo ciudadano idealizado. Es decir, es todo lo idealizado de lo que se tiene que aprender o lo que se va a aprender. Es un papel que tiene todas esas directrices. Es básicamente eso. En términos bastante básicos, es la lista de deseos de lo que queremos enseñar o lo que se va a aprender. ¿Qué características tiene esto? Ser normativo, porque está plasmado en documentos legales. Ser idealista, ¿por qué? Porque describe lo que debería ocurrir. Y también cuenta con una desconexión, porque normalmente o a menudo contradice a lo que es la práctica, lo que es lo real, ¿no? Y varios de ustedes lo han descrito en distintas palabras diciendo lo mismo, con las dos imágenes que vimos. Entonces, a eso nos referimos con el currículo explícito. Ahora hablemos del currículo oculto. Acá tenemos una imagen de una esponja. ¿Por qué? Porque justamente se está absorbiendo el agua, ¿no? Entonces, haciendo una analogía con el aprendizaje, podríamos decir que es un aprendizaje por ósmosis. Y eso normalmente se da de los valores. Cuando nosotros tenemos docentes, o estudiantes, les vamos inculcando ciertas cosas a partir de cómo vamos enseñando, qué prácticas vamos haciendo y cómo vamos diseñando esas experiencias. ¿Qué características tiene respecto a las relaciones de autoridad? Inculcamos
las decisiones e identificamos el saber de quién tiene la palabra y cuándo decide uno moverse respecto a los valores de organización, espacio-tiempo que nosotros vamos dando, van yendo, absorbiéndose o aprendiéndose por esa osmosis. Permítanme un momento, por favor. Me rompe la máquina dentro de casa. Mil disculpas, vuelvo, mil disculpas. En síntesis, o en resumen, podríamos decir que el currículo oculto es lo que no se aprende, es decir, lo que se aprende sin que nadie lo enseñe explícitamente. Eso es básicamente, o las reglas no escritas. Y normalmente rondan en estos aspectos, en las relaciones de la autoridad, en la organización del espacio-tiempo y en los sistemas de evaluación se van demostrando estos de currículo. Por último, tenemos el práctico, el real, que es el currículo real, justamente, donde vemos justamente a partir de la intención a la realidad esa transición, es decir, de lo oficial llegando a lo real, donde acá tenemos una imagen de los estudiantes que justamente están en un estado caótico, ¿no? Y como su definición lo podríamos decir que es la interacción entre lo que el profesor intenta enseñar y lo que el alumno absorbe. Es básicamente el currículo en acción. Dentro de sus dinámicas, el plan original se modifica al chocar con los intereses y resistencias del estudiante. Obviamente, al conocer más el entorno y la diversidad de estudiantes, justamente el currículo que está oficializado, el explícito, tiene que llegar a cambiar, porque justamente tiene que adaptarse a los estudiantes. Acá tenemos una pequeña frase muy bonita. Acá decimos como una observación que dos profesores con el mismo libro de texto nunca enseñan el mismo currículo real, porque justamente cada docente tiene su método de poder diseñar cada clase, preparar ese terreno del que hablábamos inicialmente y dar esa metodología de enseñanza. Pero acá, si nos fijamos en la imagen, donde se tienen una intención y una realidad, mediante una negociación, nos generamos una fricción, o sea, hay cierto roce acá, cierto trabajo cuando queremos llegar de acá a acá. Justamente esto se define como una fricción educativa. En esta fricción, en el cambio, donde queremos a partir de lo explícito, lo normativo, llegar a dar clases reales, tenemos contenido oculto y a través de estudiantes donde tiene que adaptarse cada tipo de currículo, tenemos la aparición de distintos aspectos como la resistencia. ¿Por qué? Porque existe un fracaso escolar como rechazo activo a las normas ocultas. También contamos con este punto de supervivencia donde el alumno va a aprender o aprende a fingir la atención para que esté continuamente en el sistema. Es decir, aprenden a fingir su atención, pero no están justamente aprendiendo como deberían. Tenemos el inmovilismo, donde las reformas cambian el papel, es decir, de lo explícito, pero no la cultura. Ahí hablamos de currículo oculto. Entonces, por razones como esta flexión, estos puntos que estamos identificando, y hay muchos más, estoy seguro de que ustedes han visto muchos aspectos más
cuando se trata de inculcar una lección en la diversidad que tenemos de los estudiantes, se está migrando, se migra actualmente a un modelo basado en las competencias, donde tenemos justamente la integración de esos tres saberes. Es decir, la aplicación del saber conocer, saber hacer y saber ser. Bueno, este gráfico creo que no necesita ser explicado ni representado porque se entiende todo acá, ¿no ve? La competencia es básicamente la integración de esos tres saberes que integrados en un aprendizaje nos llegan al éxito del aprendizaje, aplicando tanto lo cognitivo, lo práctico, como lo actitudinal. José, adelante, ¿tienes alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. Quería consultar con respecto al anterior tema de la anterior diapositiva. ¿Será que algo que genera fricción entre lo que se quiere y lo que es la realidad, como decía antes, sería también el tomar apuntes? Claro, a veces el estudiante está más centrado en anotar lo que está viendo y en realmente aprender y comprender. ¿Se dan cuenta? Sí, Y pareciera que seguimos rigiéndonos sobre la memorización más que la comprensión. Entonces yo creo que ahí, de un docente a otro, un docente lo que haría es facilitarles el texto. Por ejemplo, yo tengo un docente, bueno, en la universidad tenía un docente muy bueno de diseño de reactores, dos, que nos presentaba las presentaciones el mismo día y aparte nos dejaba del mismo tamaño de las diapositivas, que eran 3 diapositivas por hoja, espacios para tomar los apuntes, interpretar. Entonces nosotros teníamos los conceptos que él nos mostraba y al mismo tiempo nos daba el espacio temporal para poder anotar y también atenderlo. Muy bueno mi docente, la verdad. Y no teníamos que estar al tanto, memorizando, copiando, hasta a veces ahora sacan fotos, ¿no? Sacan fotos y piensan que la clase es sacando fotos con el celular. Bueno, hablemos entonces ahora de diseño curricular. ¿Qué es este diseño curricular? Básicamente es justamente el planificar, estructurar toda la malla curricular para lograr el objetivo justamente de la culminación y formación del estudiante. Acá, ¿qué estamos viendo? En un modelo tradicional, la estructura, ¿en qué se basaba? Este es un ejemplo bastante básico, por favor, de colegio, pero es bastante, yo creo que es bastante explícito. Tenemos una estructura donde se tiene una transición de asignaturas aisladas a módulos integrados. Si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, las asignaturas de matemáticas, historia, ciencias. Historia, 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 ciencias, 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 lengua, 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 lengua. Hay una transición, pero de alguna manera estos módulos no están integrados, solamente aislados. Y si hablamos en términos del modelo activo, es decir, por competencias, todos los módulos o asignaturas están tratando de estar conectados, integrados, para poder resolver justamente lo que es el problema del contexto. Aquí nos referimos a la contextualización, es decir, el diseño parte de problemas reales, no de índice de libros. Y cada asignatura, cada módulo tiene que aportar justamente para esta resolución. Entonces, con este nuevo contexto de diseño curricular por competencias, ya lo podemos llamar, nos promueve o cambia al docente de ser un transmisor a un investigador. Entonces, con esto, ¿cómo podemos concluir este pequeño tema? Es que justamente dentro del camino que habíamos visto hace rato, tenemos un mapa, un diseño, una intención, tenemos un territorio, una realidad,
pero bajo este modelo activo tenemos un motor, las competencias, el poder aplicarlo. Entonces, con estas tres dimensiones, el mapa, el territorio y el motor, es posible llegar o lograr el éxito en el aprendizaje. Comprender estos conceptos y sus diferencias y sus aportes, el rol que juega en un diseño curricular, nos permite lograr un éxito tanto a nivel macro como micro. Yo creo que más jugamos como docentes en la parte del microcurricular, ¿verdad? Al diseñar, planificar y crear las clases. Con esto estamos acabando el tema visto ahora, que era justamente el currículo y sus conceptos. Ahora lo que vamos a llegar a ver un poquito más expandiendo ya por fuera de los términos de lo que es un currículo, vamos a dar paso a lo que es el diseño curricular y centrarlos en lo que nos importa, el microcurricular. Hoy vamos a ver la parte o los puntos del diseño curricular y microcurricular. Vamos a definir nuevamente qué es una unidad didáctica. Ya lo habíamos visto, si no me equivoco, en la sesión del martes. ¿Qué coherencia debe tener este diseño curricular, no? Comenzando, ¿qué es un diseño curricular? Lo vamos a definir como un proceso de planificación, estructuración, lo que estaba diciendo hace rato, y organización de los elementos educativos para solucionar los problemas. Porque justamente dijimos eso, ¿no? Dentro de la malla curricular lo que se trata es de que todos los módulos y asignaturas estén integrados justamente para poder resolver un problema real y que permita el aprendizaje con éxito. Dentro de este diseño curricular están integrados las siguientes acciones, es decir, el tener la realidad y las necesidades sociales, el contexto, tener una planificación de diseño, una ejecutación y una evaluación y rediseño. Bajo estos pasos es que vamos desarrollando un buen diseño curricular. Acá tenemos la frase de diseñar es fundamental, porque a través del diseño se elabora el currículum mismo. El diseño curricular se puede entender bajo dos dimensiones, la estática y la dinámica, donde la estática se podría entender como el documento, es decir, todo lo que está escrito, y la dinámica, que es la parte real, es decir, oficial y real. Esto debería comprender un diseño curricular. Y si nos vamos ya aplicando un poquito más la parte de nuestro sistema universitario, por ejemplo, nosotros contamos normalmente los primeros semestres con materias teóricas, netamente teóricas. Me voy a física, química, físico-química, pero también posterior o análogo a eso, o homólogamente a eso, simultáneamente a esto, contamos con los laboratorios. Entonces, no solamente debemos aportar con la parte teórica, sino con la parte práctica. Hablando un poquito de qué podría ser el nivel curricular, o curricular, vamos a expandirlo un poquito más, por favor. Ya conocemos cuál es la concreción curricular, que lo existen los tres niveles, y los vamos a ir definiendo uno a uno poco a poco para poderlo expandir y ser más específicos. Sin olvidarnos, vamos a definir qué es el nivel macrocurricular. En este nivel macrocurricular, ¿qué responsables tenemos? Hemos dicho la administración ejecutiva, ministerial, leyes y políticas. ¿Qué documentos claves tenemos? Normativas, decretos, resoluciones y otros. Dentro de sus elementos esenciales está el objetivo del perfil de graduado, tener un mapa de asignaturas basado en estándares y tener una coherencia cultural bajo el contexto, tener un contexto cultural. El nivel mesocurricular.
o también lo podríamos llamar el puente institucional, porque justamente se encuentra entre el macro y el micro. Y si se dan cuenta, por favor, este gráfico nos representa bastante bien esto, donde como entradas del diseño curricular contamos con las directrices nacionales, legales y políticas al llegar a un diseño micro elaborado por los docentes mismos. ¿Qué función tiene este nivel mesocurricular? Es ser operacional, adaptando las normas a la realidad, sobre todo en el contexto en el que la institución, la organización se encuentra. Como documento principal normalmente tiene las reglas internas del instituto o de la organización, ¿no? Cada instituto tiene su reglamento, su constitución, por así decirlo, en el caso de las universidades, o los estatutos, por ejemplo. ¿Qué acciones claves tiene este nivel meso? Es la secuenciación, es decir, ordenar los contenidos. Las metodologías, definir las líneas pedagógicas compartidas, ya que acá también se tienen que dar inclinaciones, dijimos, a veces, ya sea por el contexto regional, contexto religioso o político, dando una mayor contextualización. Y por último, y más importante, veamos, por favor, el nivel microcurricular, la realidad del aula. ¿Qué es el nivel microcurricular? ¿Es el nivel de mayor concreción? Sí, porque es justamente lo que se quiere llegar, es la parte más importante, donde se ven los objetivos, los contenidos y las actividades para un grupo real de alumnos, con nombres y apellidos. ¿Quién es el responsable de esta parte? Ya no son las autoridades, sino justamente son cada uno de nosotros, los docentes, los investigadores, que no se puede decir como un simple ejecutor, porque cada docente va a tener su metodología, su método pedagógico y todas las líneas que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué documentos de trabajos se implementa en un nivel microcurricular? Normalmente se implementa la unidad didáctica, el plan de clase, y esto bajo las adaptaciones curriculares. Es decir, los ajustes individuales que se pueda dar para cada caso, en la diversidad de aprendices que podemos tener o estudiantes. Entonces, con esto más, podríamos definir qué es una unidad didáctica. ¿Qué es una unidad didáctica? ¿Alguien que pueda participar, por favor, y no haya participado antes? Los escucharemos. ¿Tenemos a alguien? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Permítanme un momento. ¿Alguien que pueda aportar? Palabras, ¿qué entienden con unidad didáctica? Buenas noches. ¿Puedo aportar, perdón, sobre la unidad didáctica? Claro, adelante, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Luis Orellana. Adelante, Luis, por favor. Bueno, se puede definir la unidad didáctica en sí como una planificación, ¿no? Un tema de organización para poder enseñar justamente contenidos y actividades. La idea es poder utilizar todos los recursos posibles y poder al final hacer una evaluación sobre lo que se ha enseñado. ¿Se puede entender de esa manera? Bastante bueno, Luis. Muy bueno. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, ingeniero. ¿Puedo participar? Claro, ¿quién habla? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, una unidad didáctica podemos decir que es una planificación para organizar la estructura de todo el proceso que es enseñar,
el aprendizaje y el entorno. Bastante bueno. Dentro de la unidad didáctica que tú ves acá, perdón, ¿quién era la que estaba hablando? ¿Giovanna? Abigail, quería aportar. ¿Abigail? Ahorita, Giovanna, Abigail Yáñez. Abigail, te quería consultar. Al ver estos puntos, estas preguntas, ¿qué te hace pensar con unidad didáctica? Acá tenemos 4 componentes: qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Qué puedes interpretar con esta imagen y esos 4 componentes? Son los pasos a seguir, ¿no? Porque si bien la palabra enseñar conlleva muchos procesos, en la forma que uno enseña, los pasos que sigue y todo eso llega a la estructura. Básicamente hace que una unidad didáctica tenga una estructura sólida, ¿no? Aplicando sus componentes: qué enseñar, cómo enseñar, cuándo, qué y cómo Sí. evaluar. Giovanna, ¿quieres aportar? Adelante. Podemos todavía. Giovanna. Aquí Está bien que yo creo que la imagen explica también objetivos, contenidos, también cómo enseñar con actividades, alguna metodología o algunos recursos. Cuándo enseñar sería a través también de una secuencia, un tiempo y qué, cómo, cuándo evaluar también. Cuando tratamos de tomar una evaluación a un tema específico, ¿no? Lo que se quiere es que se haya una planificación de un tema que incluya estos objetivos, actividades, para lograr que un aprendizaje sea mejor en un tiempo predeterminado. Sí, bastante bueno. Muchas gracias, Giovanna. Axel, acabo de ver tu aporte, muchas gracias. Aquí Sí, un pequeño, tal vez un pequeño complemento ya, a ver. de la unidad didáctica, es como bien lo han mencionado mis compañeras, es una organización como tal, una planificación de todo lo que harás en clases durante varias semanas tal vez para enseñar un tema, así como tal, pocas palabras. Sí, básicamente es eso. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Es que veo aquí todos los nombres y no me salen. Berta Tapia Omani. Gracias, Berta. Ya, leamos los comentarios, a ver, por favor. Acá tenemos de Axel. Una unidad didáctica es un conjunto organizado de clases sobre un mismo tema, con objetivos, actividades y evaluación, planificado para lograr un aprendizaje específico en un tiempo determinado. Un concepto bastante bueno, completo, y se vale utilizar las IAs, no hay problema, pero siempre y cuando nosotros entendamos lo que ponemos. A ver, Adriana nos dice de qué es un concepto de enseñanza y aprendizaje que permite que adquiramos conocimientos, ¿sí? Siri Villazo Rosemary nos dice que es un conjunto de actividades planificadas. También, sí. Siri Maciel nos dice en sus propias palabras: la unidad didáctica es como trazar un mapa y tener un objetivo, una meta y el aprendizaje. Será trazar directo un camino, ¿sí? Son actividades básicamente. Acá nos dice Vanessa de que es un proceso de planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje. De verdad ya todos están empezando a participar, les agradezco un montón. Johnny Wheeler nos dice que es un plan de clase, es exacto. Mayelín también. Y si lo sintetizamos todos sus aportes, muchas gracias, podríamos decir que una unidad didáctica es un conjunto organizado de actividades en torno a un tema. Yo ya con decirlo organizado estoy dándole una estructura, ¿no? Y los componentes que esta organización debería tener de manera elemental es responder estas preguntas, obtener los objetivos y contenidos, es decir, el qué enseñar. Otro componente muy importante es tener las actividades, la metodología con la que se va a enseñar, es decir, el cómo. Cómo también una secuencia y un tiempo controlado. Cuándo enseñar. Como también debería tener parte como componente principal y que va a ser todo el tema de la tercera semana, una evaluación. El qué, cómo y cuándo evaluar. Si se dan cuenta que estamos integrando los tres otros componentes.
pero centrados en la evaluación, porque esto es muy importante también. Entonces, hablemos del primer componente. El componente es respecto a los objetivos y la metodología. Acá, respecto a los objetivos didácticos, decimos el para qué. Es decir, deben ser claros, precisos y alcanzables, como también evaluables, y se deben definir las capacidades finales que el alumno desea desarrollar. Como contenido o los saberes, es decir, el qué no son fines, son medios. Es decir, tienen que ser conceptuales, tienen que ser procedimentales y tienen que ser actitudinales. Acá me estoy encerrando o estoy aplicando lo que son los 3 saberes, bajo un modelo basado en competencias, ¿no? Un componente 2, es decir, las actividades y metodologías. Si ustedes se van en la sesión del día miércoles, martes, vamos a encontrar que ya habíamos mencionado estas fases que tiene un modelo de aprendizaje. Es decir, entender que tenemos una iniciación, un desarrollo y una síntesis o retroalimentación. ¿Qué metodología hemos puesto como relevante? Justamente el método de aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Como componente 3 podemos diferenciar dentro de las fases que estamos hablando que el mayor porcentaje del tiempo dedicado debe ser justamente a la ejecución y desarrollo, es decir, a la parte práctica. Pero también no se debe olvidar a estos 2 puntos extremos, como al iniciar el diagnóstico, donde debemos situar al alumno en un punto de conexión con la clase anterior o sus conocimientos previos. Yo creo que ahí estamos muy de acuerdo y hemos estado hablando bastante de ello. Y como otro punto extremo que es el cierre, es decir, realizar evaluaciones que puedan justamente aportar al estudiante y también le permitan tener una conexión con lo que va a seguir, para que todo eso, el ciclo, la metodología de aprendizaje, pueda ser continuo. Dentro de esto tenemos que tener justamente una coherencia curricular, porque justamente esto se puede entender como un pegamento del sistema, en el sistema. Al tener una coherencia curricular, hacemos que cada aprendizaje vaya siendo bien entendido, comprendido por el estudiante con su siguiente asignatura. Dos tipos de conceptos respecto a la coherencia. Tenemos la coherencia vertical, que es la continuidad, donde año tras año van avanzando los niveles, una asignatura o ámbito. Mientras que la coherencia horizontal es básicamente una integración entre las distintas asignaturas que pueden tener. Es decir, buscan la relación, por ejemplo, entre la matemática y la física. En una coherencia vertical podrían ver el desarrollo y avance entre un cálculo 1 y un cálculo 2, por así decirlo. Puntos más y ya vamos a acabar, por favor. Como componente 4, vamos a hablar un poco de la evaluación. Sí, aquí solamente vamos a identificar los tipos de evaluaciones que existen, porque eso se va a expandir durante toda una semana. Entonces acá, dentro de la evaluación, podemos decir que se tiene 3 momentos de evaluación. Cuando hablemos de evaluación, podemos decir que existen 3 tipos. Estas son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Pero estas 3 son complementarias y se aplican a distintos momentos en la unidad didáctica. Es decir, tenemos la diagnóstica que normalmente va a trabajar en el inicio, porque debemos saber desde dónde partimos. Queremos recopilar información para saber en qué nivel están los estudiantes o qué conocimientos previos tienen. Tenemos la evaluación formativa que se hace durante el proceso. La metodología de la evaluación ya lo vamos a ir representando o exponiendo mucho mejor. Pero, básicamente,
hace referencia al monitorizar para ajustar, es decir, ir guiando al estudiante, porque justamente ahí aplicamos lo que es el andamiaje, ¿no? Justamente vamos guiando al estudiante y tenemos que ir creando puntos de inflexión si acaso está habiendo desviaciones en el aprendizaje que van teniendo. Y como último podemos tener la evaluación sumativa en la final, donde hacemos una valoración y los resultados respecto a su efectividad. A esto hay un pequeño término, concepto que se denomina la metaevaluación, es decir, una autoevaluación. Va muy relacionado, muy de la mano con el término de metacognición. Acá, esto es de momento lo que podemos estar explicando sin dar mayor información para que nos podamos olvidar o confundir. Entender que la evaluación se divide en 3 tipos o complementarios de 3 fases, que es la diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Sí? De momento con lo que tenemos, eso es lo que vamos a entender. Y por último, y antes de concluir, este eje, este tema que estamos viendo, que es el de currículo y planificación educativa, hablaremos de los modelos curriculares para identificar y diferenciar. Es decir, los distintos diseños curriculares que existen. Una forma de representarlos. Entre los más comunes tenemos un modelo del diseño curricular por objetivos, uno de proceso y por competencias. Hemos estado oscilando entre un contraste entre estos dos, objetivos y competencias. Ahora definamos cada uno con los gráficos que estamos viendo. ¿A qué nos referimos con un modelo por objetivos respecto al diseño curricular? Nos basamos más en un modelo de aprendizaje conductista, donde básicamente el aprendizaje es lineal, donde nos enfocamos en resultados medibles y en la eficiencia. Es recto. En un modelo por proceso lo hacemos más práctico. Se van realizando metodologías más experimentales, más prácticas, pero todo a juicio del profesor, del docente, del investigador, del guía. Mientras que en un modelo basado en competencias o un modelo por competencias es más sistémico. ¿Por qué? Porque estamos integrando justamente primero los 3 saberes: actitudinal, cognitivo y procedimental. Y esto justamente no por integrar por integrar, justamente porque queremos resolver un problema real. Le damos más contexto al modelo. ¿Se dan cuenta? No es una práctica por practicar. Es una solución a un problema real, integrando los 3 saberes y teniendo metodologías más establecidas, más estructuradas. A eso nos referimos con ser más sistémicos. Entonces, con esas definiciones nos vamos a quedar. Para el día de mañana poderlo ver mejor, la planificación educativa por competencias. Nos vamos a quedar con estas imágenes, ¿sí? Una edificación recta, una práctica, pero sin sentido, por así decirlo, y una real y con contexto. Esa sería nuestra clase de hoy. Espero les haya gustado, les pido disculpas por pasarme los minutos, pero es justamente 1 hora la que estoy abarcando. ¿Sí? Muchas gracias a todos y nos vemos mañana, por favor, para cerrar este tercer eje. Listo, pues. Muchas gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Inge. mañana, Inge, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, compañeros.